La crucifixión de Jesús es probablemente una de las imágenes más conocidas del cristianismo. El Viernes Santo, uno de los días más sagrados del calendario cristiano, marca el acontecimiento. Pero, ¿qué fue la crucifixión? ¿Y por qué se mató a Jesús de esa manera? La crucifixión era un método de castigo romano. Suspendida de una gran cruz, la víctima acababa muriendo por asfixia o agotamiento. Era larga, prolongada y dolorosa. Se utilizaba para humillar públicamente a los esclavos y a los criminales, no siempre para matarlos. Y como método de ejecución se reservaba normalmente para individuos de muy bajo estatus o para aquellos cuyo crimen era contra el Estado. Esta es la razón que dan los evangelios para la crucifixión de Jesús. Como rey de los judíos, Jesús desafiaba la supremacía imperial romana. Mateo 27:37, Marcos 15:26, Lucas 23:38 y Juan 19:22. Solo por si quieres consultarlo. La crucifixión podía llevarse a cabo de varias maneras. En la tradición cristiana se da por sentado que se clavaban los miembros en el madero de la cruz, con el debate centrado en si los clavos perforarían las manos o las muñecas, más sólidas desde el punto de vista estructural. Pero los romanos no siempre clavaban a las víctimas de la crucifixión a sus cruces, sino que a veces las ataban con cuerdas. De hecho, la única prueba arqueológica de la práctica de clavar a las víctimas de la crucifixión es un hueso del tobillo procedente de la tumba de Johanan, un hombre ejecutado en el siglo I de nuestra era. Entonces, ¿se clavó a Jesús en la cruz? Veamos. Relatos evangélicos. Algunos de los primeros evangelios, como el de Tomás, no incluyen la narración de la crucifixión de Jesús y prefieren centrarse en sus enseñanzas. Pero la muerte de Jesús por crucifixión es una de las cosas en las que coinciden 4 evangelios canónicos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan incluyen el acontecimiento de la crucifixión de formas ligeramente diferentes. Ninguno de los evangelios del Nuevo Testamento menciona si Jesús fue clavado o atado a la cruz. No obstante, el Evangelio de Juan informa de las heridas en las manos de Jesús resucitado. Es este pasaje, tal vez, el que ha dado lugar a la abrumadora tradición de que las manos y los pies de Jesús fueron clavados en la cruz, en lugar de estar atados a ella. El Evangelio de Pedro, un evangelio no canónico del siglo I o II de nuestra era, describe específicamente en el versículo 21 cómo, después de que Jesús muriera, le quitaron los clavos de las manos. El Evangelio de Pedro también incluye la propia cruz como un personaje activo en el relato de la pasión de Cristo. En los versículos 41 al 42, la cruz habla, respondiendo con su propia voz a Dios. Y oían una voz de los cielos que decía: «Has proclamado a los dormidos», y se oyó una reverencia desde la cruz. Sí. Es evidente que la tradición tiene una importancia capital en este texto. En los últimos años, varias personas han afirmado haber encontrado los clavos reales con los que Jesús fue crucificado. Cada vez, los eruditos bíblicos y los arqueólogos han señalado con razón las suposiciones y las interpretaciones erróneas de las pruebas que hay detrás de estas afirmaciones. Curiosamente, esta fijación en los clavos persiste, a pesar de que los primeros evangelios no mencionan que Jesús fuera clavado en la cruz.
representaciones de la crucifixión. No es sorprendente que los cristianos tardaran en adoptar la imagen de Cristo en la cruz, dado que la crucifixión era una forma humillante de morir. Lo que sí es sorprendente es cuál es la imagen más antigua de la crucifixión. En lugar de los íconos devocionales con los que estamos familiarizados, imágenes que glorifican la muerte de Jesús, esta primera imagen parece ser un grafiti de finales del siglo II que se burla de los cristianos, llamado el grafito de Alexámenos. La imagen muestra una figura con cabeza de burro sobre una cruz con las palabras Alexámenos adora a su Dios. Al parecer, esta era una acusación común en la antigüedad, como atestiguan Minucio Félix, Octavio 9.3, 28.7 y Tertuliano en la Apología 16.12. Dado que el grafito no fue claramente realizado por un cristiano, esta imagen sugiere que los no cristianos estaban familiarizados con algunos elementos centrales de la creencia cristiana ya en el siglo II. Las piedras preciosas, algunas de ellas utilizadas con fines mágicos, también proporcionan algunas de las primeras representaciones de Jesús crucificado. La pieza de jaspe tallado del siglo II o III representa a un hombre en una cruz rodeado de palabras mágicas. Los estudiosos creen que la piedra preciosa de Constanza, como se conoce, data del siglo IV de nuestra era. En esta representación, las manos de Jesús no parecen estar clavadas en la cruz, ya que caen de forma natural, como si estuviera atado por las muñecas. Dado que las pruebas de la antigüedad no ofrecen una respuesta clara sobre si Jesús estaba clavado o atado a la cruz, es la tradición la que dicta esta representación común. Quienes hayan visto, por ejemplo, la película de la Pasión de Cristo, recordarán el tiempo que el director, Mel Gibson, dedicó solo al acto de clavar a Jesús en la cruz. Casi 5 minutos. Dado que las pruebas de la antigüedad no proporcionan una respuesta clara sobre si Jesús fue clavado o atado a su cruz, es la tradición la que dicta esta representación común. Dado el relativo silencio sobre el acto de la crucifixión en los evangelios, esto destaca como una expansión gráfica. Una de las únicas películas que no da por sentado que la crucifixión implicaba clavos es La vida de Brian, de los Monty Python, que muestra a múltiples víctimas de la crucifixión, aunque no a Jesús, atadas a sus cruces. Finalmente, el emperador Constantino puso fin a la crucifixión como método de ejecución, no por razones éticas, sino por respeto a Jesús. Pero al final, es la imagen más perdurable, la de la cruz, y no la cuestión de si se utilizaron clavos o cuerdas, lo que evoca con mayor firmeza la muerte de Jesús en el arte y la tradición. Yo soy el documentalista, y esto fue: Jesús no fue clavado en una cruz, ¿o sí? Saludos especiales para Mayra E., Charles Javier Torres, Crescencia Santo, Daniel WFP, Alejandro Salomón Álvarez Paspuel, Javier Alexander Jaimes Manrique, Yurán Terra, Teresa de Jesús Mata González, Soñador Gladiador, José Guadalupe López Ulloa, Asael, El Botcito, Adrián Morales, Juan de la Encarnación y Allen Wolf. Gracias y hasta la próxima.